Hoy me ha correspondido compartir la palabra del Señor y yo le he puesto este título, No hay mayor amor, ¿cierto? Y vemos ahí la imagen de Jesucristo y conocemos, nosotros todos somos cristianos y conocemos de la palabra del Señor, ¿cierto? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿cierto? Y ahí tenemos el amor de Dios hacia la humanidad, que entregó a su Hijo. También tenemos en Juan 15:3, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Ya? Ahí vemos a un Jesucristo, amigo de la humanidad, entregándose por nosotros. Pero hoy día vamos a hablar de este gran amor, pero enfocado en otra área. ¿Ya? Y lo vamos a ver con el versículo que también es muy conocido, Juan 14:2, y la versión Reina Valera dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Ya? Y en la traducción del lenguaje actual dice, en la casa de mi padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Y en la nueva versión internacional, la NBI, dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. ¿Ya? En este versículo nos vamos a basar en la palabra del Señor el día de hoy y espero que sea de bendición para sus vidas, tanto como lo ha sido para mí. ¿Ya? Nos vamos a centrar en la palabra moradas de este versículo. ¿Ya? La palabra morada viene del griego mone y se traduce como casa o lugar de residencia especial. Cuando nosotros pensamos en el cielo, ¿cierto? Tal vez por la descripción que encontramos en Apocalipsis, nos imaginamos a la gran Jerusalén, con la calle de oro, con el mar de cristal, y nos imaginamos más o menos esta visión que está acá, como se describe en la gran Jerusalén. Pero, ¿será esta imagen la que está describiendo Jesús en Juan 14:2? Esa es la pregunta que uno se podría hacer. ¿Será esta imagen la que está describiendo Jesús cuando dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Ya? En los tiempos de Jesús, la cultura judía, acá arriba vemos una imagen de una casa que tiene un patio y en ese patio tal vez se cuidaban los animales, se hacían siembras, jugaban los niños y las moradas eran chicas, las casas eran chicas, ¿ya? Y se iban construyendo una al lado de la otra. Acá abajo vemos las ruinas de la ciudad de Corazín, donde hay una casa familiar que está bien conservada en las ruinas. Y eran casas familiares. Eso es lo que podemos aprender, ¿ya? De las moradas de los judíos en ese tiempo. Entonces, para entender lo que Jesús nos dice, debemos comprender un poco de la cultura familiar de Israel, que es muy diferente a nuestra cultura. ¿Ya? Debemos entender que los hombres en esa época se casaban alrededor de los 20 años y las mujeres alrededor de los 14 años. ¿Ya? Para nosotros eso es muy joven, ¿cierto? Yo en mi tiempo me casé a los 20, pero Ricardo tenía 28 años ya cuando él se casó, 27 años. Pero ahora es impensable casi que los jóvenes se casen a esta edad, ¿cierto? Son pocos los que se casan jóvenes, más bien se casan ya pasados los 30, cercanos a los 40 años en nuestra cultura, o simplemente no se casan. ¿Ya? Y los hombres eran los encargados de construir la vivienda, pero a diferencia nuestra, como nosotros o nuestros hijos compran vivienda en otros lados, o se construyen en otros lados, o se cambian de ciudad, en ese tiempo los hombres construían cuartos, agregaban cuartos a la casa de su padre. ¿Ya? Entonces podíamos ver
imaginarnos una casa como las que les mostré anteriormente, y cuando el hijo mayor se casa, le agregaba una habitación para llevar a su esposa, luego el otro hijo, y así sucesivamente con los nietos, y se convertía en una gran casa familiar, donde se reunían todos en ese patio que yo les describía, para ahí poder enseñarle a los niños y entregar valores y estar en comunión los unos con los otros como familia. ¿Ya? Para la boda, ambos padres, ambas familias se reunían y negociaban el precio de la novia. ¿Ya? Era un trato que ellos hacían, ¿cierto? Y en Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Está hablando nosotros como iglesia, que somos la novia, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a vuestro Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿cierto? Entonces, estas dos familias sellaban este trato cuando ya estaba el precio de la novia, ya estaba puesto, lo sellaban con una copa de vino y ahí ya quedaban comprometidos. Entonces el hombre, el novio, se acercaba a su novia, yo creo que emocionado, tenemos que pensar, ubicarlo en el contexto del tiempo de Israel, donde la mujer no tenía otra actividad más que engendrar hijos, ¿ya? Y si no lograba, si era estéril, era mal mirado, ¿cierto? Entonces, pensemos en una mujer que se comprometía, el deseo, el anhelo de casarse, de que llegara el día. Quedaban comprometidos, pero la novia no sabía cuándo iba a llegar este día. Podía demorarse el novio tal vez 6 meses en construir esta habitación en la casa de su padre, podía demorarse 1 año, 2 años, era un tiempo incierto, no sabía cuánto, pero lo que ella tenía que hacer era prepararse para ese día y esperar como novio. ¿Ya? Los jóvenes quedaban comprometidos entonces y a la novia se le llamaba la desposada, ¿cierto? Cuando se refiere, cuando vemos el anuncio del ángel a María, en Lucas 1:27 dice una virgen desposada, estaba prometida en matrimonio, ¿cierto? Con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y en 2 de Corintios, Pablo nos habla a nosotros como iglesia, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces nosotros somos la desposada, somos la iglesia del Señor, la novia que espera. Cuando Él vino a la tierra, vino a sellar este compromiso. Pagó el precio de sangre. Cuando el compromiso estaba sellado, el novio le decía a la novia, iré a la casa de mi padre, a la ínsula de papá, y te prepararé un lugar, y cuando este lugar esté listo, vendré a ti y te llevaré para que seas mi esposa, ¿cierto? Entonces el joven comenzaba a trabajar. Tal vez el joven estaba apurado, ansioso, ¿cierto?, de querer llevar a su novia y le preguntaba, papá, ¿ya está lista? ¿Ya puedo organizarlo? No, hijo, tal vez le decía el padre, todavía te falta, hay detalles, ¿cómo vas a traer a tu esposa si esto no está terminado? Hazlo bien, es tu boda, ¿cierto? Y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir a buscar a la iglesia, ¿cierto? Jesús le responde, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Lo mismo sucedía con el compromiso terrenal acá. El joven, ansioso, trataba de terminar la casa para llevar a su esposa, pero era el Padre el que decidía cuándo la casa estaba terminada para que pudiera llevar a su esposa. Entonces, como les decía, la novia, una muchacha, recuerden que se casaban alrededor de los 14 años, esperaba, tal vez ansiosa, no había otra cosa que hacer para la mujer. Hoy en día vemos que las mujeres, ¿cierto?, tienen un sinnúmero de actividades que pueden desarrollar. El matrimonio no es lo único que pueden hacer en nuestra cultura, pueden desarrollarse en otras áreas como profesionales, viaje, un sinnúmero de cosas.
pero para la joven judía de esos años, el casarse era lo máximo que podía tener. Por eso Jesús ilustra la novia y él siendo el esposo. ¿Ya? La joven esperaba ansiosa el día de su boda. No había fecha. Como les dije, podía demorar 6 meses, 1 año, 2 años, pero ella sabía que el día iba a llegar y tenía que estar preparada. ¿Cierto? En Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. ¿Ya? Y ese versículo continúa diciendo que son las acciones de los justos. Nosotros como novia, ¿cierto? Para poder vestir y estar preparados y que se nos conceda vestir de lino fino, limpio y resplandeciente, debemos hacer acciones con justicia. ¿Ya? Entonces eso es importante. Las amigas de la novia también eran vírgenes y disfrutaban este momento haciendo los preparativos como que fuera su propia boda. Preparaban el ajuar, preparaban sus vestidos y se gozaban de lo que le iba a suceder a su amiga. ¿Ya? Y vemos ¿ya? Que cuando por fin el padre le decía al hijo que la casa ya estaba terminada, el novio lo que hacía, recordemos que era un joven, alrededor de 20, 24 años, reunía a sus amigos. La novia no lo sabía aún. Reunía a sus amigos y los amigos hacían ruido, tocaban el chofar para anunciar la boda e iban a buscar a la novia. Y las amigas de la novia, al escuchar este estruendo, este ruido, corrían a buscar los vestidos, ¿no? Y a tener listos ya todos los preparativos que tenían para la celebración. Y ahí nosotros podemos entender lo que leía Ricardo en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Donde 5 eran sensatas, prudentes, y 5 eran insensatas, no estaban preparadas. ¿Ya? Ahora nosotros, ¿estamos preparados? ¿Cuál de las vírgenes somos como novia? Los novios, y esto a uno le puede parecer un poco chocante, esto que se hacía tradicionalmente en la cultura. Los novios entraban a su casa. Aquí se metió un canino por ahí. ¿Ya? Los novios entraban a su casa y el padrino de boda se paraba en la puerta de la habitación, ¿ya? Para escuchar cuando ya los novios habían tenido su acto sexual. Era así de fuerte, ¿ya? Que a nosotros tal vez podría sonarnos como chocante. El padrino de bodas anunciaba a todos los invitados que estaban esperando en el patio, están casados. Y empezaba la fiesta. ¿Ya? Juan, aquí habla de Juan el Bautista, se refiere a esto, dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, dice Juan, mi gozo está cumplido. La fiesta duraba 1 semana, donde podían celebrar todos juntos con los novios. Jesús dijo lo siguiente, ya parafraseando un poco, dijo, yo los amo a ustedes y pagaré por ustedes, pagaré por la novia, con mi propia vida. En Juan 14:2, volvemos a repetir, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, cuando pienso, si analizo todo esto que yo le he hablado, toda esta tradición judía de lo que era una boda, el compromiso, el construir una casa al lado de mi padre, ya pierdo la vista de mansiones en el cielo.
sino que me imagino una gran ínsula con muchas habitaciones al lado de mi padre, donde nos vamos a poder reunir todos juntos. Les voy a dejar 3 preguntas para reflexionar, para terminar esta predicación. La primera es, ¿te estás preparando para las bodas del Cordero? ¿Estás preparando tu ropa? ¿Son tus acciones para poder llevar lino fino, blanco y resplandeciente? ¿Eres consciente de que Jesús te está preparando un lugar? ¿Estás como la novia, gozosa, esperando este momento, ansiosa, anhelando que llegue este lugar? ¿Deseas como una novia enamorada que llegue ese día? ¿Deseas estar con tu novio? Hermanos, a mí me ha hecho meditar todo esto que yo le he hablado. Y espero que a ustedes también. Estamos tan absortos y tan preocupados de todas las cosas que están sucediendo, y de todo lo que nosotros, esta sociedad nos demanda. Estamos tan ensimismados, cada uno haciendo sus propios quehaceres, que nos olvidamos. Así que estas preguntas, ¿te estás preparando para las bodas? ¿Eres consciente de que Jesús te está preparando un lugar? ¿Deseas como una novia enamorada que llegue este día? Las dejo para que podamos reflexionar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo en que podemos aprender un poquito y podemos reflexionar. Señor, yo te ruego que primeramente tú perdones mi vida, perdones a mis hermanos, si tal vez estamos enfocados en otras cosas y no valoramos lo que tú estás haciendo. Tú en este momento nos estás preparando un lugar. Nosotros somos la novia. Señor, tal vez si recordamos los que pasamos por este momento de casarnos, tal vez con deseo, con ilusión, con amor por nuestro esposo, tan entusiasmado, preparando todo lo que significaba ese día, tal vez así debiéramos estar, contentos, gozosos. Pero muchas veces estamos tan ocupados en lo que la sociedad nos demanda, en nuestro trabajo, en esta vida turbulenta, en esta vida que nos demanda tanto, que perdemos el norte, perdemos, Señor, de vista lo que somos. Somos tu novia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a enfocar nuestro rumbo, a ser como las vírgenes prudentes, a estar preparadas, Señor. Gracias, Padre, porque esta palabra ha sido primeramente para mi vida y la comparto con mis hermanos para que tú también, Señor, puedas hacer una obra en ellos. En el nombre de Jesús. Amén.